Vamos a practicar el tema de programación orientada a objetos. Para ello vamos a realizar el siguiente ejercicio. El gobierno departamental desea sistematizar los diferentes equipos deportivos con los que cuenta el departamento a nivel profesional. Para ello, después de mucho pensarlo, ha decidido iniciar representando los equipos de fútbol y los de patinaje. Sin embargo, desean almacenar la información de manera que con el tiempo puedan seguir agregando los demás tipos de equipos. Para ello, se requiere crear una clase equipo que contenga la información principal de cualquier equipo: nombre, género, número de participantes, implementos requeridos, campeonatos obtenidos, nombre de los integrantes. Para el equipo de fútbol se requiere saber si cuenta o no con estadio propio, la categoría a la que pertenece y cuál es el arquero del equipo. Sobre el equipo de patinaje se necesita saber el tipo de competencia en la que se desenvuelve y el tipo de patín que utiliza. Para ayudar a sistematizar la información de los diferentes equipos, construya la clase equipo y las clases necesarias para representar los equipos de fútbol y de patinaje. En las clases incluya los atributos mencionados en el enunciado y por lo menos la definición de un método por cada clase que usted considere que puede ser útil según la información de la clase. Tenga en cuenta la herencia entre las clases y los campos que por contener varios valores deben ser definidos como arreglos o estructuras. Construya un método que permita buscar si un equipo ha ganado un campeonato específico. Realice un algoritmo que permita el ingreso de la información de los 10 primeros equipos tanto para fútbol como para patinaje, utilizando las clases definidas. Entonces, antes de codificar este algoritmo, vamos a hacer un análisis para entender qué es lo que se nos está pidiendo. Primero, tenemos que identificar de la información que nos están dando qué es una clase. En el enunciado se nos está diciendo, dice, hay que crear una clase que contenga una información principal y la información no la está dando. Recordemos que una clase está constituida por un nombre, unos atributos o variables miembros de la clase y luego vienen unos constructores, unos métodos y o propiedades. Vamos entonces voy a graficar lo que se nos está pidiendo para luego ir a codificar. Para ello les voy a mostrar la siguiente gráfica. ¿Cómo entendemos la clase equipo? La clase equipo tiene unos atributos o variables miembros de la clase, que cuáles son, ya nos están diciendo, un equipo tiene un nombre, tiene un género, en el género puede estar estos valores, masculino, femenino, mixto, está el número de participantes, están los implementos requeridos, los campeonatos obtenidos y el nombre de los integrantes. Esos son los atributos de la clase. Ahora bien, recordemos que también las clases pueden tener o no uno o varios constructores, siempre tienen un constructor por defecto, pero pueden también tener varios constructores, tienen unos métodos y tienen unas propiedades. Recuerden que las propiedades es lo que llamamos los get y los set, los gets y los sets. Bueno, esta es la definición de una clase general, que es la clase equipo, pero en el enunciado nos están diciendo que existen dos tipos de equipos en los cuales vamos a trabajar. El primer equipo es un equipo de fútbol y el segundo es un equipo de patinaje. ¿Qué nos dicen del equipo de fútbol? Volvamos al enunciado. Nos dicen, el equipo de fútbol se requiere saber si tiene estadio propio, la categoría y el nombre del arquero. Es decir, nos están diciendo, tiene la misma información del equipo, pero adicionalmente tiene estos tres campos o tres atributos adicionales. Entonces, si sigo con mi esquema, ¿cómo nos quedaría la clase equipo de fútbol? Entonces tendríamos una clase equipo de fútbol que va a tener los mismos atributos o las mismas variables miembros de clase que el equipo y tres, aquí me falta uno, tres campos más, que son
el estadio propio, la categoría y el nombre del arquero. Observen, miren que aquí estamos diciendo que esas variables miembros se repiten y que podríamos o intuimos que hay una relación muy fuerte entre el equipo y la clase equipo y equipo de fútbol. ¿Por qué? Porque el equipo de fútbol es una tipificación del equipo, solamente que tiene 3 atributos que lo hacen diferente, que puede que no tenga otro equipo de otro deporte, que es si tiene estadio propio, la categoría y el arquero. Por tanto, entonces yo podría decir que entre estos dos señores, o estas dos clases, existe una relación de herencia. ¿Por qué? Porque el equipo de fútbol es un equipo, ¿ok? Y puedo heredar, o sea, para no volver, si ya tengo definida una clase equipo con unos atributos y con unos constructores, métodos y propiedades, para no volverlos a definir, entonces lo coloco como una herencia y estos atributos automáticamente en la herencia se vienen consigo. Lo mismo tenemos con el equipo de patinaje. Tienen los mismos campos del equipo de la clase equipo, pero se diferencia de los demás equipos porque tienen un tipo de competencia específico y un tipo de patín. Entonces uno diría, es que ningún otro deporte tiene un tipo de patín o un tipo de competencia. Igual, pues van a haber unos constructores, métodos y o propiedades. Básicamente esa es la abstracción que podríamos hacer del enunciado que nos están dando. O sea, nos están diciendo, vamos a tener una clase de equipo. En esa clase de equipo pues vamos a encontrar que nos están definiendo específicamente 2 tipos de deporte, que son el fútbol y el patinaje. Que pues el fútbol, por ser un equipo, pues tiene las mismas propiedades que se definieron en la clase equipo, pero adicionalmente tiene unas características o unos atributos propios que lo diferencian de los demás equipos. Y lo mismo nos va a pasar con el patinaje. Sigue siendo un equipo, pero tiene unas características únicas que lo van a diferenciar de los demás equipos, que en este caso estamos tomando que es el tipo de competencia y el tipo de patín. Vamos entonces a llevar esto a la codificación. ¿Qué nos dice? Nos dice, usted tiene que construir la clase equipo. Vamos a construir la clase equipo y a partir de ella vamos a construir la clase equipo fútbol y la clase equipo patinaje. Vengo aquí al PCI Coder. ¿Cómo defino la clase? Entonces empiezo con la palabra reservada clase, luego el nombre de la clase, equipo, abro y cierro llaves. Recuerden que entre el abrir y el cerrar llaves es donde vamos a colocar toda la definición de la clase. ¿Qué dijimos que tiene una clase? Tiene unos atributos o variables miembros de la clase. Tiene unos constructores, un constructor o unos constructores dependiendo del caso. Recuerden que si yo no defino el constructor, él coge el por defecto, que es el vacío. Tiene un método, unos métodos, y antes de los métodos pues encontramos lo que se llamamos las propiedades, que las propiedades son los get y los sets. Vamos entonces a definir primero los atributos de la clase de equipo. ¿Qué nos dice? ¿Qué atributos tiene el equipo? Dice el nombre de un equipo. ¿Qué tipo de dato es? Es alfanumérico y es una variable donde, un atributo donde solamente vamos a guardar el nombre de un equipo respectivo. Luego nos dice el género. El género nos dice puede ser masculino, femenino o mixto, es decir, es uno de ellos. Por tanto, también puede ser un valor alfanumérico.
Número de participantes. ¿Cuántos participantes tiene el equipo? Ese sí lo vamos a colocar numérico o entero, cualquiera de los dos. Implementos requeridos. Ojo ahí. Los implementos requeridos pueden ser uno o muchos. Por tanto, no podemos un alfanumérico, un entero, un booleano, no nos sirve para almacenar esa información. Esa información tiene que ser almacenada en un arreglo. El arreglo puede ser de tipo alfanumérico. ¿Cuántos implementos tendrá? No sabemos por ahora. Pongámoslo fijo y digamos que van a ser 30 implementos. Y hay otro que es campeonatos obtenidos. Lo mismo, los campeonatos obtenidos pueden ser uno o muchos. Por tanto, tendrá que ser un arreglo el que nos guarde esa información. Lo mismo, voy a poner un valor fijo, voy a decir que son 30 máximo. Y luego viene el nombre de los integrantes. Entonces el nombre de los integrantes también va a ser un arreglo, porque ¿cómo guardo a Juan, María en una sola variable? No, es mejor tenerlos separaditos en un solo arreglo, Les digo alfanumérico y va a ser integrantes. Un equipo de fútbol, digamos que con suplentes y demás, puede alcanzar a 20. Entonces ahí tenemos definido los atributos o las variables miembros de la clase equipo. Listo. Vienen ahora los constructores. Necesitamos ¿qué constructores? Podemos colocar el de por defecto. Recuerden cómo se define un constructor. La palabra reservada, o más bien el modificador de acceso público, el nombre de la clase, y los parámetros que necesite. Ese sería un constructor. Hasta acá este constructor no hace nada. Vamos a hacer un constructor que reciba los parámetros los atributos de un equipo y pues los cargue a sus atributos respectivos. Entonces recuerden, tengo que colocar el constructor por defecto y tengo que colocar otro constructor que me reciba estos atributos. Entonces va a tener uno que es alfanumérico, otro alfanumérico para el género, otro para el número de participantes, y tengo que tener un arreglo para la parte de implementos. Entonces también tiene que ser un alfanumérico, implementos, y lo vamos a colocar que tiene que ser de 30. Igual para los otros, alfanumérico, campeonatos obtenidos, de 30, y un alfanumérico para los integrantes, que tiene que ser de 20. ¿Qué vamos a hacer con estos datos? Vamos a llenar los de nuestra clase. Entonces, al nombre, ¿qué le vamos a llevar? Lo que recibamos en la variable n. Al género, lo que recibamos en la variable g. Recuerden que el this es para indicar que es para esa variable de esta clase.
como aquí no hay una ambigüedad de nombres, yo podría decir tanto con el this o por ejemplo en implementos, yo solamente le llevo lo que haya recibido en el vector. Ojo acá, miren que yo aquí estoy haciendo una asignación directa, o sea, de lo que le estoy copiando todo lo que haya en el arreglo i de 30 posiciones en el arreglo implementos, diferente a que me digan que tengo que pasar un valor, o sea, valor por valor. Aquí lo estamos haciendo directamente, o sea, haciendo una copia directa de este arreglo y en implementos. Entonces mira, acá puedo utilizar tanto el this como colocarlo sencillamente con el nombre que tenemos en el atributo, porque no hay una ambigüedad de nombres. Si por ejemplo yo colocara que acá tenemos dos i, entonces va a haber una ambigüedad, le tengo que poner integrantes, ¿sí? Entonces cuando lleguemos allá a integrantes, ¿qué nos falta? Campeonatos obtenidos es igual a que ACO, y yo no puedo decir integrantes es igual a estos integrantes que me acabaron de dar. ¿Por qué? Porque el sistema en el momento de compilación va a encontrar un error. Tengo que decirle, es que este integrantes es el de esta clase. Entonces disintegrantes es igual a integrantes. Ok, entonces en ese constructor lo que hemos hecho es recibir los atributos de un equipo y llevarlos a las variables miembros de la clase que se tiene definida. Vamos a dejar solamente esos dos constructores por el momento. Si vemos que necesitamos más, lo haremos. Recuerden que las propiedades se hacen según la necesidad que se tenga. Por ahora, en las buenas prácticas de programación, se debería hacer por cada atributo que yo tenga una propiedad. Las propiedades habíamos dicho que son los get y los set, o los colocar y obtener en español. Vamos a hacer una, dos o tres propiedades. Hagamos para el nombre, tanto para obtener y colocar. Primero vamos a dar para colocar. Entonces, cuando es colocar es que me van a dar un valor y ese valor yo lo voy a almacenar en el atributo respectivo. Por tanto, esa función no retorna nada. Como no retorna nada, retorna un tipo de dato void. Luego sigue el nombre de la función, que va a ser colocar nombre. Colocar nombre, pues como les dije, recibe un valor para almacenarlo en el atributo respectivo, que en este caso es nombre. ¿Qué tipo de dato tiene que recibir? Un valor alfanumérico. ¿Por qué? Porque hace referencia al nombre. Digamos que ese parámetro se va a llamar n. ¿Qué hago yo? Te le digo, a mi atributo nombre le voy a llamar el valor recibido en n. No hice nada más. Recordemos aquí ponerle el modificador de acceso al final, que sería el public. Lo hicimos para colocar, ahora hagámoslo para obtener. Entonces, ¿cómo sería? Si es para obtener es porque me va a devolver el valor almacenado en el atributo nombre. Entonces yo coloco el modificador de acceso, que es public. El tipo de dato que va a retornar, como voy a retornar el nombre, ¿qué tipo de dato es? Es un alfanumérico. ¿Y cómo se llama la función? Se llama obtener nombre. ¿Tiene parámetros de entrada? No, porque lo que vamos a hacer es retornar el valor almacenado en la variable nombre. Entonces yo le digo retornar lo que haya almacenado en nombre. Fácil. Ahora miremos qué pasa con los implementos. En los implementos, al ser un arreglo, podemos optar por dos opciones. Una, retornar el arreglo como tal. Y ya en el algoritmo principal que lo llame, pues sabemos que tenemos que recorrer cada posición para saber qué hay almacenado allí. ¿Cómo sería entonces la propiedad de colocar para implementos?
muy similar. Modificador de acceso public. Como vamos a colocar, o sea, vamos a recibir unos valores y a colocar en el atributo de implementos, no vamos a retornar nada, solamente vamos a recibir. Se va a llamar colocar implementos. ¿Qué vamos a recibir? Implementos es un arreglo de 30 posiciones. ¿Qué es qué tipo de dato? Alfanumérico. Entonces yo le digo, yo voy a recibir un tipo de dato alfanumérico. Lo voy a llamar implementos y es un arreglo de cuántas posiciones. Lo vamos a colocar fijo por el momento, de 30. ¿Y qué voy a hacer? Con eso que reciba, lo voy a llevar a mi atributo implementos. Entonces, como yo no lo puedo poner así, porque va a haber una ambigüedad, se va a confundir el sistema, le tengo que colocar la variable que es this. Le digo this.implemento igual a implementos. Así seguiríamos ya para el de obtener implementos. Entonces sería public. ¿Qué voy a retornar? Voy a retornar un arreglo de 30 posiciones. ¿De qué tipo? Alfanumérico. Entonces voy a retornar un alfanumérico de 30 posiciones. ¿Cómo se llama? Obtener implementos. No voy a recibir nada. Y si le voy a decir retornar implementos. Pueden colocar implementos o le colocan this.implementos. Acá no habría una ambigüedad que tendría el sistema. Ya ustedes podrían seguir con las demás propiedades que se tienen para los demás atributos, que son muy similares. Ya tenemos cómo serían las de un arreglo y cómo serían de las variables normales. Por ejemplo, número de participantes. Si yo fuera a hacer las propiedades para número de participantes, ¿qué haría? Entonces, para colocarlo, te le digo public, no voy a retornar nada, voy a colocar número de participantes. Recuerden que ese es el nombre que ustedes le quieran dar. ¿Qué voy a recibir? Un entero, que va a tener que el número de participantes. ¿Qué voy a hacer con eso? Voy a llevarle a la variable, a la variable miembro de la clase, número de participantes, el valor recibido, que fue ¿cuál? NP. Y para retornarlo, entonces le digo public, que retorno un valor entero, voy a llamarlo obtener número de participantes. Como es obtener, no recibo ningún parámetro. ¿Y qué retorno? Retorno el valor almacenado en mi atributo número de participantes. Así podríamos seguir con los demás atributos. Ahora bien, volvamos al enunciado. Entonces, el enunciado nos decía, construye una clase, equipo, y las clases necesarias para representar los equipos de fútbol y patinaje. En las clases se incluye los atributos mencionados en el enunciado y por lo menos la definición de un método por cada clase que usted considere que puede ser útil según la información de la clase. Tenga en cuenta la herencia entre las clases y los campos que por contener varios valores deben ser definidos como arreglos de estructura. Entonces, mire, ahí hicimos la primera parte de este ejercicio. Definimos la clase equipo, nos falta definir las otras clases. Aquí está la clase equipos. Miren que aquí se cerraría. Se cierra la clase equipo. Vamos a definir cómo sería la clase equipo de fútbol. Entonces, lo voy a hacer en la parte inferior para que tengamos el contexto. Si hiciéramos en programación, pues las clases se separan por archivos, pero también pues se estarían separados en archivos diferentes. Vamos aquí entonces a empezar para que distingamos cómo definiría la clase equipo de fútbol. Entonces, primero, ¿cuál es la definición? ¿Cómo define una clase? La palabra reservada, clase.
Luego viene el nombre de la clase. El nombre de la clase va a ser equipo fútbol. Y luego vienen, si existe, las clases de las cuales hereda. Sabemos, por la deducción que hicimos de la información que nos da, que equipo de fútbol hereda de equipo. No tanto, o sea, bien porque tienen los mismos atributos, pero porque también podemos decir que una relación estrecha, o sea, un equipo de fútbol es un tipo de equipo, o sea, una relación directa. Entonces, yo digo, la clase equipo de fútbol extiende o hereda ¿de quién? De la clase equipo. Y ya yo empiezo la definición de la clase equipo de fútbol. ¿Qué atributos tiene la clase el equipo de fútbol? Nombre, género, número de participantes. Entonces ustedes dirán, entonces yo empiezo a definir también esos atributos. No. ¿Por qué? Porque ustedes acabamos de decir que con la palabra STEM estamos heredando lo que tiene la clase equipo. Es decir, que todo esto que acabamos de definir, los atributos, estos constructores, estas propiedades, están implícitos en el equipo. O sea, están ahí aunque no los definamos, solamente por haber dicho que es una herencia de la clase equipo. Por tanto, miremos qué cosas son propias del equipo de fútbol. Habíamos dicho que eran básicamente 3 atributos, que son estadio propio, categoría y nombre del arquero. El estadio propio puede ser un booleano, porque solamente necesitamos saber si sí o si no. Les voy a decir que es un tipo booleano, que le vamos a poner estadio. Entonces, si esa variable vale 1 es porque el equipo de fútbol tiene un estadio propio. Si no, si vale 0 es porque no. Luego viene la categoría. La categoría es un alfanumérico. Y el nombre del arquero. El nombre del arquero también es un alfanumérico. Entonces, que quede claro, con la herencia yo tengo, o sea, esta clase, cuando me definen un objeto de la clase equipo de fútbol, yo tengo acceso también a estos atributos y a estos métodos y propiedades que estén definidos allí. Y pues obviamente el equipo de fútbol tendrá también sus propios, aquí ya definimos los atributos, pero yo puedo definir también los constructores y las propiedades de esta clase. Vamos a construir el constructor para esta clase. Entonces sabemos que existe el constructor que no hace nada. Entonces public constructor. Digamos que aquí ahora no le tenemos nada definido. Pero hay otro que recibe todos los atributos de la clase. Todos los atributos de la clase son ¿cuáles? Pues vendrían a ser los mismos que nos mandan para un equipo de fútbol. ¿Sí? Porque estas características se mantienen. Voy a ponerlo por cuestiones de tiempo. Lo voy a poner igualito. Voy a decir, el equipo de fútbol necesita un nombre, un género, un número de participantes, implementos, campeonatos obtenidos y los integrantes. Pero además de esos campos que necesitamos un valor booleano para saber el nombre del estadio, si tiene estadio o no, un valor alfanumérico que me dice la categoría, y otro valor alfanumérico que me dice el arquero. ¿Cómo llevaría yo esto
a los atributos. Entonces yo digo, si ustedes ven la primera parte, o sea, el atributo EN, que es el nombre, género, número de participantes, implementos, campeonatos obtenidos e integrantes, podríamos utilizar el constructor de su padre. O sea, yo podría llamar dicho constructor o llevarlo a las variables respectivas. ¿Cómo se llevaría? Entonces yo puedo llamar utilizando la palabra reservada, que es super. Super, estoy llamando al constructor de mi padre. ¿Con qué variables voy a llamar al constructor? Con las que recibe este constructor, que son con todas las variables, que sería con la n, que es el nombre, g de género, np de número de participantes, i de integrantes, c de campeonatos obtenidos, integrantes, y ya, ahí estarían los 6 parámetros que espera el constructor de la clase padre de equipo de fútbol. Luego, que viene, faltan otros dos características, que son llevar el estadio, la categoría y el arquero. Entonces, en el estadio, ¿qué voy a llevar? Voy a llevar lo que reciba en la variable e. Luego, en la categoría, voy a llevar lo que recibí en la variable cat. Y en la variable arquero, lo que recibí en ARQ. Entonces, observen, como yo ya tenía un constructor para poder llevar la información a cada variable miembro de mi clase, lo utilicé. Y para llamar el constructor de mi padre, utilicé la palabra reservada super, que le indica que, vea, utilice el constructor de la clase de la cual hereda. Y ya aquí yo lo llamo con los valores que recibí. Y para este, pues solamente hago o llevo la información de las variables miembros de la clase. ¿Ok?